Gracias a ustedes, buenas noches. Voy a saludar a mis compañeros. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. ¿Con qué venimos hoy? Buenas noches. Vamos a hablar de este proyecto para que todo el Poder Judicial, los poderes judiciales, paguen ganancias. Te voy a explicar por qué este proyecto tiene pocas probabilidades de convertirse en algo real y, sin embargo, por qué es tan útil para el oficialismo en este momento. Fran Juven, buenas noches. ¿Con qué viene usted? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, vamos a hablar de Lula, Bolsonaro, la elección que viene el próximo domingo, que parece muy alejada de la Argentina, pero es un espejo que adelanta para Cristina Kirchner, que encuentra en esa historia un posible futuro en 2023. Y te vamos a contar, obviamente, cómo llegan esos paralelismos económicos entre la Argentina y lo que es hoy Brasil, ¿no? Javier, voy a abrir el informe de Alfredo Sainz, y me interesa particularmente que lo mires y lo analices, porque te voy a repreguntar sobre este informe. Alfredo, arranquemos con tu informe. Buenas noches. Sí, buenas noches. Vamos a hablar un poco de los impuestos, más allá de lo que contaba Contanos. Paz, del impuesto a las ganancias para los jueces. Hay otros impuestos que se están colando en el presupuesto que tuvieron mucho menos prensa. Vamos a citar 3 impuestos que van a subir que van a afectar a muchísimos argentinos. Arranquemos con el presupuesto, que viene con sorpresas. Sí, es un presupuesto con sorpresas y no de las buenas. Una es la tasa para volar. Es un impuesto que se conoció en las últimas horas. Una tasa en principio de 250 pesos va a alcanzar para cualquier vuelo internacional o de cabotaje, para una tasa de seguridad aeroportuaria. Un viejo impuesto que se pagaba hasta el 2005, había quedado derogado. Bueno, ahora se está en uno de los artículos que se quiere aprobar hoy a la noche. También va a pasar algo con los celulares, y todos los electrónicos que se fabrican en la Tierra del Fuego. Por un lado, el gobierno en las últimas horas anunció este plan de 30 cuotas con una tasa de interés subsidiada para que fomentar el consumo de celulares, televisores y heladeras. Pero por otro, está aumentando la tasa del impuesto interno, la está llevando del 7 al 10,5%. Y eso las empresas es un impuesto, bueno, decís, bueno, es un problema de las empresas fabricantes o ensambladoras de Tierra del Fuego. No es así, porque también eso inmediatamente lo van a trasladar a los precios de venta al público. Ya estamos pagando celulares y electrónicas en general mucho más caro que el resto del mundo por esta política de incentivo en Tierra del Fuego. Bueno, ahora va a aumentar un poco más si se aprueba esta nueva tasa. Y también el tercer impuesto que afecta a la gente es el cambio en la obra social que pagan el monotributo. Esto no afecta a todos los monotributistas, sino a las categorías medias para arriba. Se va a multiplicar entre 3 y 5 veces lo que vos pagás de el impuesto, la tasa, para que va a las obras sociales para que te acepten en el caso de los monotributistas. También está haciendo aprobación, tiene cierta lógica, en el sentido venía muy atrasado, pero bueno, va a ser un nuevo golpe al bolsillo. Javier, cuando ves esto que está en el presupuesto, ¿qué te genera? Una tremenda irritación. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que esto te prueba que el Estado es una organización criminal y que se financia con una fuente coactiva que se llaman impuestos, que son un robo. Es decir, vos no pagás voluntariamente esto. Recordá siempre esto. Al Capone lo acusaron de ¿qué? De asesino, lo acusaron de traficante. ¿Y por qué fue preso? Por no pagar impuestos, porque la de la casta no se toca. Lo que te están diciendo, se está destrozando todo. Hay que ajustar, pero ellos no ajustan. ¿Yo qué dije cuando arranqué? Te crece 78% la recaudación y vos estás asumiendo que vas a tener 60% de inflación. Eso quiere decir que tu recaudación está aumentando porque estás subiendo los impuestos. Digo, Alfredo ahí lo acaba de contar, digamos, de manera correcta. O sea, digo, hay impuestazos por todos lados. Es decir, y además, cuando baja, el gasto no baja, sino que sube, porque sube más que la inflación, y lo hace aún a pesar de que te está ajustando los subsidios al sector privado. Es decir, fíjate esto, la casta política, para continuar con las transferencias que te hace, y ellos expanden su gasto. Es absolutamente inmoral, es absolutamente violento. Es más, una de las cosas con la que yo arranco la presentación, una de las cosas que digo es, yo no puedo votar presupuestos que tengan déficit fiscal, porque además es inmoral eso. Porque vos tenés déficit fiscal, lo tenés que financiar. Sí, tenés que buscar cómo y ahí aparecen los impuestos. Voy a ir un minuto más al Congreso y ya vuelvo con Javier. Saludo a Rodrigo de Loredo. Rodrigo, buenas noches. José del Río te saluda.
¿Qué haces, José? ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿cómo estás sintiendo ese debate tan caliente? Bueno, es un debate, digamos, vacío, de cartón, porque la verdad que descreo absolutamente de estos presupuestos. Creo que no creen ni ellos en este presupuesto, descreo que vayan a cumplir las propias metas que se están consignando. No vamos a acompañar ninguna de las propuestas de aumento impositivo, no vamos a acompañar la prolongación de facultades para que apliquen retenciones, no vamos a acompañar las concesiones que les dan a los sectores gremiales permanentemente, no vamos a acompañar este caballo de Troya que se insinúa como una aplicación equitativa del impuesto a las ganancias de los jueces, pero que esconde una estrategia de deslegitimización de la justicia y cuando no de paralización gremial de la misma para que se entorpezcan los procedimientos judiciales contra el poder. Pero ¿sabes qué, José? Por lo menos nosotros tampoco les queremos dar más excusa a esta gente. Ni le queremos dar más discrecionalidad, porque la carencia de presupuesto es aumentar la discrecionalidad, ni le queremos dar más excusas para que sigan construyendo su narrativa en donde siempre buscan culpables en otro lado. La verdad que ellos volvieron al fondo, la verdad que ellos volvieron a tomar empréstitos, la verdad que ellos tuvieron una oposición que no los bloqueó, de manera que esta Argentina pobre y desigual es responsabilidad exclusiva y autónoma de ellos. Esa es la propuesta, la postura que nosotros tenemos al respecto. Por eso es que hemos decidido, como históricamente ha hecho el radicalismo, conceder que tengan esta herramienta presupuestaria para que cuanto menos sea una hoja de ruta de control, para que les disminuya la discrecionalidad y no le vamos a acompañar ninguno de los otros disparates que tiene un presupuesto en el cual ni siquiera ellos creen, José, tampoco creen ellos en esto. Y sí me parece muy interesante la pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué no, cuando las papas queman, no aplican su plan, digamos, ¿no? ¿Por qué no crean más puestos laborales para cubrir la necesidad del sector privado? ¿Por qué no crean más programas sociales para eliminar la pobreza? ¿Por qué no emiten más decenas de billones de pesos? ¿Por qué cuando las papas queman, al final del día, quieran o no, se ven obligados a tener que hacer aumentos de tarifas, se ven obligados a tener que intentar, aunque sea falazmente o engañosamente, disminuir el déficit? Me parece que también, de alguna manera, este presupuesto escaso, del cual nosotros no creemos y ellos tampoco, es una especie de rendición ante la realidad. Se rinden ante la realidad. Los realismos mágicos que ellos fueron construyendo, evidentemente, son insostenibles cuando las papas queman. Rodrigo, ¿a qué hora se prevé que se cierre este debate? Bueno, como es el país, digamos, tenemos un parlamento que funciona como la Argentina, no tenés ninguna hoja de ruta, no sabés cuándo se tratan los temas, tendríamos que arrancar las sesiones a la mañana y no a las 5 de la tarde y terminarlo a las 4 de la mañana. Una catástrofe, digamos. El largo plazo acá es de 40 minutos. Yo creo que se va a estar cerrando a las 4 o 5 de la mañana. Pero no descarto nada, José, porque la verdad es que estas sesiones también han traído sorpresas permanentemente, de manera que en principio estarían cerrando a las 4 o 5 de la mañana. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, José. Javier, quiero compartir con vos este otro informe que tiene que ver con un debate muy profundo que se está dando, que es la justicia. Y te voy a preguntar tu opinión. Paz Rodríguez Niel, contanos de qué se trata. Mira, José, el gobierno está proponiendo que todo el Poder Judicial, todos los poderes judiciales paguen ganancias. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, hoy en día de los jueces nacionales y federales, el 25% paga ganancias. ¿Qué pasa con el otro 75%? Está exento. ¿Por qué paga el 25%? Porque una reforma del año 2016, que empezó a regir en 2017, dispuso que a partir de 2017 todos aquellos que ingresaran al Poder Judicial o todos aquellos que se convirtieran en jueces tenían que empezar a pagar. Entonces todos los demás no pagan ganancias. Ahora bien, fíjate el número que presenta el gobierno. El gobierno dice que 237.000 millones de pesos, 237.000 millones de pesos, es lo que el año que viene, si no se aprueba esta reforma, se va a dejar de percibir porque el Poder Judicial, los poderes judiciales no pagan ganancias. Ahora bien, este número es un número bastante engañoso porque en realidad lo que está haciendo el gobierno al presentar esto es hablar no solamente de la justicia nacional y federal, sino de todos los poderes judiciales que se fueron enganchando con esta misma lógica de, bueno, si no paga el Poder Judicial Nacional, entonces tampoco pagamos en las provincias. Ahora bien, fíjate qué interesante lo que plantean desde el propio kirchnerismo, Vanessa Siley,
que ella representa uno de los gremios de los judiciales. Entonces, por supuesto, no puede avalar esto, porque estamos hablando no solamente de los jueces. Mira lo que dice ella. Ella dice, 4% de los que estarían alcanzados por esta reforma serían jueces. Todo el resto, 96%, son empleados judiciales. Así es como ella se planta en contra. Ahora bien, todo indica que esto no va a salir. ¿Por qué? En primer lugar, hay que ver si tienen los votos, pero incluso si los tuvieran, tienen algunas deficiencias de tipo legales este planteo. Por ejemplo, que no se debería poder hacer esto a través de la ley de presupuesto porque no está habilitada a hacer este tipo de reformas. Pero fíjate cómo para el kirchnerismo esto es una ganancia. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que está llevando a los jueces es a un lugar muy incómodo. ¿Por qué? Porque los jueces tienen buenos sueldos y no pagan ganancias. Y en segundo lugar, de esta manera, lo que consiguen es esto, instalar respecto de los jueces un tema que ellos difícilmente pueden sostener. Entonces, si no sale, bueno, en todo caso habrá sido un intento. Pero lo cierto es que lo que consiguen, sin ninguna duda, y esto lo decían desde Fernando Iglesias hasta Miriam Bregman hoy, es correr el foco de atención. ¿De qué? De un presupuesto que les resulta muy incómodo porque es un presupuesto de ajuste, a plantear el tema judicial, que es un tema que probablemente sea debatible, ahora no en este contexto, ¿no? Clarísimo. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Aroldos Estate, sin dudas más de lo que esperás. Mirá. Los Aroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Y hay datos nuevos de hoy de Jorge Giacobbe, la consultora Jorge Giacobbe, que salió a medir espacios políticos. Y esto es lo que dice de cara a la próxima elección, lo estamos viendo. Dice, aún sin saber quiénes serán los candidatos, ¿votará usted por alguno en los siguientes espacios políticos? Y hay una sorpresa, Javier, la fuente, lo reiteramos, es Giacobbe. Dice, en primera instancia, 32,8 Juntos por el Cambio. Y en segunda instancia, es una de las 3 encuestas que lo están planteando así, que aparecen los liberales o los libertarios con 23,6%. ¿Ustedes se mueven con encuestas, Javier? No, pero nosotros lo que hacemos es tomar todos los relevamientos que tienen un seguimiento y una metodología bien definida y a partir de eso vamos viendo las tendencias. O sea, en función de los promedios, eso tiene toda una lógica estadística matemática. Ahora, al margen de eso, acá lo importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que estamos a las puertas de terminar con el kirchnerismo. Estamos a las puertas de terminar con el kirchnerismo. ¿Lo ves de manera definitiva? Hay chances de que sea de manera definitiva. Es decir, si nosotros logramos poder meternos en el balotaje y de esa manera dejar atrás en el tercer puesto al kirchnerismo, eso es una ventana enorme, porque te imaginabas que un outsider dejara fuera del balotaje a una expresión como el kirchnerismo, eso es una primer buena noticia. Ahora, el tema es, esto no es trivial contra quién es el rival de Juntos por el Cambio y quién gana. Es decir, por ejemplo, yo te diría, si la segunda vuelta sería con alguien duro de Juntos por el Cambio, ¿sí? Eso sería una excelente noticia para Argentina porque de una u otra manera está terminado el kirchnerismo. Pues tendrías una gran proporción de los argentinos eligiendo por una solución que implique más libertad. Ahora, si llega a dominar en Juntos por el Cambio las alas tibias socialdemócratas, intervencionistas, ¿sí?, que están a la izquierda de lo que fue el pésimo gobierno de Macri, ¿sí? Ahí tenemos un problema grave, porque si ellos llegaran al poder, te traerían de vuelta el kirchnerismo y te harían que en el 2027 Máximo Kirchner sea el presidente de la Argentina. Ese es el gran debate, decís, que viene. Javier, vamos a ir a un breve corte y volvemos con más. Te voy a preguntar de qué te reías con Romina del Pla, y también le vamos a preguntar a Frank Jueguen por qué Brasil es